Vamos a empezar un poco a hablar de lo que es la juventud, el mundo, la clase de vida que hoy en día se presenta y qué debemos de hacer. En primer lugar, todos entendemos lo que dijimos de la Agadá de Pesach, Vet amalenu elu abanim. El esfuerzo de nuestra vida es nuestros hijos. La gloria de una persona son sus hijos y nietos. No hay algo que te puede sacar una sonrisa. No hay nada en el mundo que te dé una gran satisfacción como tus descendientes, tu propia carne. Pero para que esas descendencias maravillosas realmente nos den una sonrisa, hay que trabajar, hay que sudar. Y sobre eso pega exactamente el versículo del rey David. Azorim bedima berina ichtzoru. Los que siembran con sudor y lágrimas cosecharán con sonrisa y alegría. Hay épocas en la vida que hay que sudar, que hay que llorar, pidiéndole a Boré Olam, que hay que trabajar, trasnochar, para que el día de mañana una persona vea sus frutos jugosos, riquísimos, y en cada fruta una semilla, que es de la semilla del nieto, que lleva el ADN tan perfecto que tú tienes, que tú querías transmitir. El problema que tenemos no termina con eso, pero empieza con la realidad que el mundo, díganme si estoy equivocado, los permito decirme que no. Creo que el mundo nos quitó el derecho de llamar la atención. Me explico. Antiguamente, tu abuelito, tu bisabuelito, todos ellos llamaban la atención o no. No hablo de los métodos, ¿ok? No hablo de los métodos. Pero sí jalaban la oreja o no. Sí. ¿A qué edad todavía llamaba la atención el papá a su hijo? Llegamos a una era que de repente nos dicen, ya no le digas nada. Tiene 18 años y ya es mayor de edad, es libertad total. Llegamos, otra vez, no discuto ciertas cosas dentro de eso, pero el concepto ahorita. Llegamos a demandas judiciales de hijos contra padres, de alumnos contra maestros, si hay eso o no. Legalmente, te agarro de la mano, ha sido demanda, violencia. De repente, te limitaron. Y otra vez, el concepto más duro, ¿cuál es? Ya no puedes decir nada, ya no se educa. Los quiero aclarar algo. La Torah dijo 2 mitzvot. Una, veshinantam levaneja, enseña a tus hijos. Otra mitzvah, no con los hijos, incluso con los extraños, la parashá anteayer. Ojeach tojiach et amiteja, reprocharás al prójimo. Díganme por favor, la mitzvah de enseñar y educar a los hijos, ¿tiene fecha de caducidad? Si es bebé, si tiene bar mitzvah, incluso si ya tuvo su cumpleaños de 18 años, incluso si se casó, incluso si tiene nietos. Mientras vivas y hasta 120 años, tienes el deber de cuidar tu descendencia. Dijimos en una ocasión, obvio, se hace más difícil intentar corregir al nieto, porque los primeros que te frenarán serán tu nuera o tu yerno, y a veces también tus propios hijos. Pero no porque nos frenen, quedamos libres de nuestra obligación. Por eso dijeron nuestros sabios un versículo que lo hicieron nada más copy-paste de un versículo en Bereshit.
donde habla de otro contexto, pero lo adoptaron para el mensaje personal. Yehudá dijo a Yosef: ¿cómo te vas a quedar con Binyamin? ¿Cómo regresaré a papá sin el muchacho? ¿Cómo subiré a mi papá? Y mis hijos, mi joven no está conmigo. Dijeron Jajamim: este versículo le debe de leer cada padre y pensar: ¿cómo subiré el día de mañana a mi papi? Y mis hijos no están conmigo. Mis hijos no están en el camino. ¿Qué le diré a mi papá cuando me pregunte dónde está tu Benjamín? ¿Qué le diré? Ahora, quiero aclarar algo muy importante. No todos los fracasos de educación son culpa de los padres. Hay padres que los hijos pueden llegar a salir barminán mal y son los padres culpables, y hay casos que los padres no son culpables. La Torah, o sea, ¿saben? Una de las pruebas que la Torah que tenemos es emet, es verdad y no inventada. ¿Saben cuál es? Que la Torah no no evita regañar a los santos y héroes y sagrados personajes de la Torah. Ejemplo, Jacob vino, ¿es una figura importante o no? Si inventaríamos una historia sobre un patriarca Jacob, ¿hablarías mal de él? No, porque quieres transmitir un mensaje bonito, ¿verdad? La Torah habla mal de Jacob. Y la Gemara te lo pone, pero bien subrayado. Jacob Avinu se equivocó en la forma que educó a sus hijos. Jacob Avinu. Y a él se le atribuye la culpa de todo lo que pasó entre sus hijos, Yosef y sus hermanos. ¿Por qué? Porque prefirió y amó notablemente a uno de sus hijos más que a los demás. Dice la Gemara: Leolam al yeshane Adam ben abanim, que nunca un padre, una mamá ponga y haga diferencias entre los hijos y llegue a amar a uno más que a otro. Porque Jacob Avinu lo hizo, como dice el versículo, y Jacob amaba a Yosef mikol banav, y Jacob amó a su hijo Yosef más que a todos. Y mira los celos y la envidia que generó, que casi con ganas de matar uno al otro. Ojo, a veces no lo hacemos y nos culpan los hijos que lo hacemos, ¿no? ¿Conocen esos chistes de, claro, es tu preferido, ¿no? Así. Y tú dices, no, yo amo a todos. ¿Está bien? A veces nos nos bulean, ¿no? Y a veces tienen razón un poco. Sí, tienen razón. Es tu preferido. ¿Por qué es tu preferido? Porque lleva el nombre de tu papá y tú amabas mucho a tu papá, o porque es más guapito, o porque es más inteligente, o porque te abraza mejor, yo qué sé. Pasa, humanamente nos pasa. No por eso hay que amar a uno más que a otro. ¿De quién se aprendió? De un personaje tan importante como Jacob Avinu. ¿Y por qué la Torah mancha el nombre de Jacob Avinu? Para que aprendas. A mí no me importa, dice Dios, si es una persona importante, si es sabio, si es patriarca. Si falló, te lo digo. ¿Y qué más quisiera Jacob Avinu? Que se diga eso en su nombre, en tal que su descendencia, nosotros, salgamos mejor. Otro personaje que se equivocó también en la educación de sus hijos, ni más ni menos, el rey David. El rey David tenía varios hijos. Uno de ellos, perdón, uno de ellos, Absalom. Absalom, el hijo del rey David,
llegó a hacerle un golpe de estado a su propio padre, violar las esposas de su padre y de perseguirle a papá para matarle y tomarle el reinado. El propio hijo, ya dije verajá antes. El propio hijo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? La Torah lo dice. ¿Sabes por qué salió Absalom así? Veló atzevó aviv mi yamav. Porque su papá nunca le llamó la atención y le regañó. Lemor, madúa cajatasita, nunca le llamó a gritarle. ¿Por qué hiciste eso? Era buen padre. No reclamaba. No jalaba la orejita y no habló literal. Por lo menos en tu llamado de atención. Esto no se hace. ¿Quién falló en falta de llamadas de atención? El rey David. ¿Qué pasó al final? No se llama la atención, no se llama la atención, se hace peor, se hace más cosas, no se llama la atención. Y no quiere decir que si llamas la atención, odias. A veces uno dice, es que le amo tanto. Hablando de personajes importantes, así me viene en este momento a la mente. Mi rabino tuvo una dificultad muy grande de tener hijos. Después de 8 años, por fin su esposa, Baruch Hashem, quedó embarazada y tuvieron un hijo. Era el niño más travieso que conocí en mi vida. Una vez ya yo no aguanté. Digo, le agarré de la mano, le dije, ven aquí ahora con tu papá. Le puse delante de mi rabino, Rav, ya. Eso es. El rabino hizo así, mira. Se molestó el Rav, se molestó. Dice, es que, y se dio un golpe a sí mismo, así. El rabino. Le dije, no, hacia allá, hacia allá. Me dice, ¿qué quieres? Tardé 8 años en tenerle. Eso es como mucho amor, ¿se entiende? Pero al final, Barminan, el camino que se toma no es bueno. El amor no tiene que ver con la educación. Fíjense más aún. Otra vez, no estoy hablando de los métodos. Habían métodos muy duros antes. Hay otros métodos más, no, ¿cómo llamarlos? Civilizados, ok. Pero no estoy hablando del método, a lo mejor hablaremos de eso al final. Estoy hablando nada más de tomar carta en el asunto y hacer algo. Hay una mitzvah que la leímos en la Torah que dice Ojeach tojiach et amiteja. Traducción: reprocharás al prójimo. Velo tisa alav het, y no cargarás sobre ti su pecado. Algunos comentaristas, como en Tosefes Braja, por ejemplo, trae literal que si yo no educo bien, o si yo no corrijo a alguien que puedo tener influencia sobre él y hizo un pecado, ¿a nombre de quién se anota? A nombre de uno. ¿Sobre quién está anotado la falta de educación de Absalom? Sobre su papá. ¿Sobre quién está anotado la falta de educación de Jofni y Pinjas? Los hijos, gracias. Los hijos de el sumo sacerdote Elí. Sumo sacerdote. A lo mejor pensamos, un rey, dinero, corona, palacio. Sumo sacerdote, templo, Torah, tefilá. Sumo sacerdote, Elí. Sus hijos, el Naví cuenta lo malo que se comportaban, el Hilul Hashem que hacían, corrupción en el Bet HaMikdash con los hijos del sumo sacerdote. La Torah repite versículo parecido del rey David. Y los hijos salieron mal porque el papá nunca los educó.
Pero hay casos que los hijos tampoco salieron bien, como el del profeta Shemuel. No siguen su camino y no se le culpa al papá. Por eso dije anteriormente, a veces los hijos salen mal y culpa es de los padres. A veces, Barminan, sales mal y no es tu culpa. ¿Cuál es la diferencia en los casos? Si lo que hicimos fue lo que lo causó, o a pesar de lo bueno que nos comportamos y lo que intentamos hacer, decidieron ellos hacer lo que quieren. ¿Tienen libre albedrío o no? Claro que tienen libre albedrío. Pero yo te tengo que decir las cosas. Yo te tengo que educar. Yo tengo que hacer lo correcto. Y al final, con tu libre albedrío, haz lo que quieras. We're lost. Did you try the GPS? Yes. And? Northwest, east, south. It confuses me. Yeah, well. I got an idea. Listen. Mizrach, Mizrach. Marev, Marev. Le malo, le mato. Le malo, le mato. Durem, Durem. Zoffen, Zoffen. Le malo, le mato. Le malo, le mato. Mizrach, Mizrach. Marev, Marev. Le malo, le mato. Le malo, le mato. Durem, Durem. Zoffen, Zoffen. Le malo, le mato. Le malo, le mato. Mizrach, Marev. Durem, Zoffen. Mizrach, Marev. Durem, Zoffen, Zoffen, Zoffen. Wie kabels niedergehen, ay, ay, ay. Wie kabels niedergehen, ay, ay, ay. Wie kabels niedergehen, ay, ay, ay. Mizrach, Marev, Durem, Zoffen. Arba kan foi so oret, arba kan foi so oret, arba kan foi so oret, oret. Arba kan foi so oret, arba kan foi so oret, arba kan foi so oret, oret. Arba kan foi so oret, arba kan foi so oret, arba kan foi so oret, oret. Arba kan foi so oret, arba kan foi so oret, arba kan foi so oret, oret. Mizrach, Mizrach, Marev, Marev. Le malo, le mato, le malo, le mato. Durem, Durem. Zoffen, Zoffen. Le malo, le mato, le malo, le mato. Mizrach, Mizrach, Marev, Marev. Le malo, le mato, le malo, le mato. Durem, Durem. Zoffen, Zoffen. Le malo, le mato, le malo, le mato. Mizrach, Marev. Durem, Zoffen. Mizrach, Marev. Durem, Zoffen, Zoffen, Zoffen. Wie kabels niedergehen, wie kabels niedergehen, wie kabels niedergehen. Me arba kan foi so ores, me arba kan foi so ores, me arba kan foi so ores, ores. Me arba kan foi so ores, me arba kan foi, me arba kan foi so ores, ores. Me arba kan foi so ores, 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 kan foi. Ojeach, tojeach, tamiteja. Pero ¿qué dice la Torah antes de reprocharles al prójimo? Lo tisna et ajija bilbabeja. No odiarás al prójimo en tu corazón. Reprocharle, reprocharás. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
¿Qué tiene que ver el no odiar con reprochar? Porque si no reprochas, significa que le odias. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Lo dijimos en varias ocasiones. Caminas en la calle, y traeré un ejemplo de mujer para mujeres, y ves una mujer borracha tirada en la calle, vomitada toda ella, la botella de whisky al lado. No de la comunidad, del mundo. ¿Qué haces? Nada. Segundo caso, es una de la comunidad. ¿Qué haces? Te paras, un minuto de silencio así al lado, ¿qué hacemos? Nada. Llamas a Atzalá, llamas a un familiar, llamas a la comunidad, vengan aquí, hay una mujer. Tercer caso es tu hija, tu hermana, tu mamá, ¿qué haces? ¿Qué haces? La cargas, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre los tres casos? El grado de amor. Es decir, cuanto más amas a alguien, más te importa, más te involucras. ¿No es así? En otras palabras, si hay alguien que debería de ser cercano a mí, porque es de la comunidad de jóvenes, y no me importa, y cierro todo el capítulo con Jazitos, qué época. En ese momento que aclaré que no le amo. No tengo una indiferencia con eso. Para mí es como, cuando te involucras, cuando te duele, ¿qué haces? Perdón, ¿qué dije? Cuando te duele, ¿qué haces? Te involucras. Intentas hacer algo. Por eso dijo la Torah, no odies, reprocha. Lo quiero leer unas líneas del Pele Yoetz. Del Pele Yoetz, el cual nos da la clave, la base de lo que es educación. Dice el Pele Yoetz. El versículo en Mishle dice, Hanoch lanav al pi darko gam ki askin lo yasur mimena. Educa al joven cuando es jovencito, ¿sí? Según el camino correcto, según háblale en su idioma, para que la educación sea tan buena que incluso en la vejez no se apartará de eso. Observemos las familiares que tenemos, observemos a nuestros abuelitos y ves gente mayor de edad y qué bien educados, qué bien se portan, qué modales, de dónde está, en qué universidad lo captaron, a qué colegio fueron, qué libros leyeron, y la mayoría de ellos lo tienen de lo que los dijeron de niños, porque un niño es un árbol. Y si el árbol crece chueco, vete a enderezarle. ¿Qué se hace para que el árbol crezca derecho? ¿Qué se le hace? Se le pone un palo y se le amarra al palo. ¿Cuál es la función del palo? Es marcarle la línea. ¿Es un fastidio el palo para el árbol? Me imagino que sí. Me imagino que si hablaríamos con el árbol y le entrevistaríamos, diríamos, hola árbol, ¿cómo vas? Aquí, amarrado. ¿Qué es una cárcel esto? Ya, liberen a Willy, deja vivir. No quiero crecer, quiero ir para allá. No. ¿Cuándo se le quitará el palo? Cuando ya agarró forma el tronco. Ahora quita el palo. Nadie puede educar a sus hijos toda la vida. Es difícil. Debes, pero no puedes, no es fácil. Por lo tanto, cuando están tiernos, ahí te pones el palo. ¿Cuál es el palo? Las reglas de comportamiento. Hay reglas. Hasta que agarra cuerpo, agarra forma. Ya es su parte del pensar, su parte del entendimiento. Ahí ya quítale el palo. Ahorita mándale a donde quieras. Y vete a dormir tranquilo casi, porque puedes estar confiado que el árbol está bien. Y esa mitzvah es de los padres sobre los hijos.
Y de la misma forma que como padres los debemos de educar con Torah y mitzvot, así hay que educarlos con modales y valores. Derech Eretz. Porque a veces no es tema de leyes. ¿Qué es, papi? Todo lo que tomé era kosher, el whisky era kosher, el vino era kosher, todo es kosher. Hasta dije verajá. Shalkohol ni abidvaro. Y las hierbas también. Verajá antes y verajá después. Boremine besamim al principio y tefilat derech. ¿No? Hay cosas que se trata de modales. Saludar a la gente. Lo hablamos hace tiempo. Hola Poli, buenos días. Es de educación. Gracias, mesero. Muy amable. Ser gente agradable. Lo dije hace tiempo. Si vas a dar una propina y dudas si 10 o 20, siempre 20. Entre lo que dudes, siempre más. No te molesta para nada. Hazle bien a una persona. Dale una sonrisa. Shem Tov, buen nombre. Kiddush Hashem. Por 10 pesos ganaste una mitzvah que se llama Kiddush Hashem. Derech Eretz. Miren qué dice. Porque la parashá de nosotros dice así. La parashá que leímos de Shabbat, justo cayó esa parashá en esta época. Dice la parashá, Lifnei iver lo titen michshol. Ante el ciego no pondrás tropiezo. Literal, ¿qué significa? Un ciego está caminando, no le pongas el pie para que caiga. Eso, así es literal. ¿A qué se refiere? No pongas tropiezos para que gente que no se dan cuenta caigan. ¿Qué clase de tropiezos ponemos nosotros a nuestros hijos? Tropiezo no es vidrios afilosos, hoyos en el piso. Dinero dinero también es tropiezo. Excesos. Dice Jajamín, todo lo que creó Akadosh Baruj Hu tiene mensajes. El cuerpo del ser humano, escuchen bien, el cuerpo del ser humano va creciendo, ¿no? Naciste 2,80 kg, hoy en día mira dónde estamos. Uno va creciendo, pero mientras crecemos, que está muy bien, el cuerpo genera excesos. Las uñas es un exceso que el cuerpo genera. El pelo es un exceso. ¿Qué hacemos nosotros a los excesos? Constantemente los cortamos. Hay cosas que son buenas, pero falta de límite en la bondad ya empieza a hacer daño. ¿El oxígeno es bueno o no? Sí. Pero con todo eso, de todo lo que respiramos en el aire, todos los gases que hay en el aire, hay nada más 21% de oxígeno en el aire. Sí, fácil de acordar el blackjack. Entonces, es decir, 21 es lo que viene. Imagínate que viene acá abajo y dice, es que te voy a dar mañana 80% de oxígeno. Prendes un fósforo y te explotas con él. Es decir, también lo bueno se limita. Yo soy buena gente, yo quiero dar tzedakah 50% de mi sueldo. Prohibido. Alajá, prohibido. Se da el diezmo, máximo el 20%. Más prohibido. Pero es bueno, prohibido. También en las cosas buenas deben de haber
límites. Es que le quiero dar sonrisa y alegría a mi hijo. ¿Quién no quiere dar alegrías a los hijos? Papi, ¿qué te dice el hijo cuando está ante una tienda y quiere su 10º reloj? Papi, por favor, es algo grande. En otras palabras, ¿qué te dice? ¿Verdad que tú quieres que yo sea alegre? Sí. ¿Verdad que trabajas para mí? Es decir, todo lo que trabajas, cuando trabaja 1 horas extras. Cuando mi hijo era, me acordé, cuando mi hijo era chiquito, fuimos una vez a una tienda de bici. Dice, pa, cómprame esta bici. Dije, mira, hijo, está muy cara. O sea, me mira, me dice, pa, dime la verdad. Todo lo que trabajas también es para nosotros, ¿verdad? Dije, sí. ¿Qué vas a hacer con eso? Dámelo desde ahora, me dice. Inocente el niño que dice, ¿quieres hacerme alegre, verdad? Pues así se me hace alegre. ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? Lo voy a decir claramente. Nos caemos porque decimos, ¿qué me da estos dólares en el bolsillo? Si están de más. Mashallah, en Suiza, en Japón, en todos los bancos ya tengo cuentas. Sonrisas del hijo. Y no te das cuenta que lo que le estás dando es una sonrisa momentánea hoy. Pero no necesariamente le estás haciendo un bien. Carteras llenas, tarjetas de crédito. A tu hijo, bebé, no le das un bistec de ribeye, ¿verdad? Pero es rico. No tiene los dientes para masticarlo. Muchos de los niños no tienen mente para digerir lo que se lo están dando. No lo valora. Y el hecho que el bistec a ti te encanta y lo tienes, mashallah, tienes una vaca entera en el refri, no tiene que ver. El niño no puede masticarlo. Mañana se casan y no hay esa facilidad de dinero. Entonces ya empiezan a entrar en cosas chuecas. Los coches. Dice así, y Veyejanjem, dice el Peleyoes, Veyargilem, Bemidata istapkut, enseña a tus hijos conformarse con lo que hay. Y que no estén ambiciosos, no sé si es la palabra, pero sobre marcas, gourmet, first class. Y aunque Dios te dio riqueza, aunque Dios te la dio, no se lo des así con facilidad. Me contaron amigos que hijos de multimillonarios en Canadá, no sé en qué región, mandan a sus hijos en vacaciones a limpiar las del coche, las parabrisas, para ganar de $1. Ese es tu dinero en vacaciones, para que aprendan el valor de $1. No todo es fácil. Escribí en mi libro de Control de la Vida. Si los acostumbramos a lo máximo, hoteles 5 estrellas, first class, dinero, coche, todo. ¿Qué pasará cuando un día no hubo lugar en first class y Hazid tuvo que viajar en clase normal? ¿Cómo la va a pasar? No hubo lugar en un hotel de 5 estrellas y le tocó un hotel normal, de 4. No puede dormir toda la noche. Muchos de nosotros quizás tuvimos una vida tranquila monetariamente. Y gracias a Dios con la Parnasá fuimos mejorando. ¿Qué pasa cuando cada vez mejoras y te permites el lujo de algo más? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Pero ellos, ¿dónde crecieron? Ellos ya nacieron en la abundancia. Lo que para ti es emoción por tener, para él ya es naturaleza por tener y ya depende de ella. Ya es necesidad.
Conocí a un amigo que casi se divorcia porque su esposa se quejó que no la lleva 2 veces al año a esquiar. Si mi padre desde que tengo 4 años, 2 veces al año vamos a esquiar, ya se hizo ley. ¿Cómo no me llevas a esquiar 2 veces al año? Hijacita, ya está de alguna forma adiccionada con eso. Es como una adicción, ya es una necesidad muy grande para ella. Para el padre era un lujo, para ella ¿qué es? Necesidad. Si dejas de corregir, odias a tu hijo, dijo el rey Shelomo. Y lo dice el rey Shelomo porque vio lo que pasó con su papá y su hermano Absalom. Al rey Shelomo, escuchen bien, al rey Shelomo, ok, era rey muy joven, pero al rey Shelomo, con su corona y su trono, un día, dice la Gemara, se fue a dormir y se levantó tarde. Tenía las llaves del Bet HaMikdash, no se pudo abrir. Llegó, hay 2 versiones, ¿quién? Si su mamá o Ruth, su bisabuela, no importa. Llegó su mamá y con la sandalia le empezó a pegar al rey. Y según la versión que es Ruth, peor, la bisabuela. Zapato Jaramé, no es ese otro. Es decir, se educa al quien sea. No, que él ya es un empresario exitoso. Es que ya es un abogado. ¿Qué importa lo que es? No deja de ser tu hijo y no dejas de tener libertad o derecho de no, hay que hacerlo.